En Naciones Unidas el hecho fue también muy comentado, sobre todo entre las embajadas latinas, porque de entrada es algo vergonzoso que a un oficial sea atrapado de esa manera por un equipo periodístico. Porque lo curioso es si hubiera habido toda una parafernalia de inteligencia para montar ese episodio, hubiera sido otra la situación. Pero la situación probada en este caso es que el espionaje castrista en territorio norteamericano se dirigía, y tal vez se sigue dirigiendo en gran parte, desde la embajada en Naciones Unidas. El edificio de la embajada, en el número 315 de la avenida Lexington, en el corazón de Manhattan, es un búnker inexpugnable. Hoy tenemos el testimonio excepcional de quien fuera embajador allí, para preguntarle cómo es el edificio por dentro. Bueno, la embajada es un conjunto de 3 edificios que están interconectados. Hay una entrada principal, hay en el Lexington. Por Lexington hay una entrada y hay varios edificios neoyorquinos estos muy viejos, interconectados, reformados por dentro. Es casi que es un jeroglífico. ¿Cuántas personas había, el personal total, tienes idea más o menos que en tu época? Bueno, tiene que haber sido más de 60, 70 personas si tienes en cuenta los oficiales, los funcionarios, las esposas, los hijos, los custodios, el personal de apoyo, todo eso va sumando y sumando y sumando. Y en la actualidad son muchos más. Contrario a lo que ocurre en la embajada estadounidense en La Habana, Cuba no depende de empleados norteamericanos. En realidad las embajadas cubanas evitan contratar personal local. Creo recordar que en el caso de la misión de la ONU, la única persona que no era cubana, que oficialmente recibía algún salario de la misión, era una señora guatemalteca que se dedicaba a cuidar a la esposa del señor Ricardo Alarcón. El MINREX, Ministerio de Relaciones Exteriores, evita contratar personal no cubano para minimizar la posibilidad de ser infiltrados o espiados. Según las normas de reciprocidad diplomática, en la misión estadounidense de La Habana debería ocurrir lo mismo. Pero la dictadura cubana limita al mínimo el número de diplomáticos norteamericanos a los que les permite ir a la isla, lo que obliga a que el Departamento de Estado se vea en la necesidad de contratar personal cubano, no libremente, sino a través de una agencia que controla el Consejo de Estado de la isla. Esta falta de reciprocidad coloca en desventaja a los servicios estadounidenses y nadie ha explicado jamás su razón de ser. De este modo, la misión de Cuba ante las Naciones Unidas funciona como una suerte de cuartel castrista en el corazón de Nueva York. Sí, ahí dentro hay una mezcla de oficinas con ¿Es como un albergue? También, claro, sí, no, incluso... Dijeron que hay literas. Sí, para los custodios, que son muchos, los choferes, etcétera, no hay otra forma de resolver eso que no sea organizando dormitorios colectivos y comidas colectivas. Y eso crea una situación de convivencia muy precaria. Como una beca, ¿eh? Muy precaria. Eso. Y muchas embajadas de Cuba en todas partes del mundo, sobre las grandes sobre todo, no escapan de eso. En la embajada de España hubo una época que también se hicieron prácticamente cuarterías dentro de la misión. Es parte de la miseria que invade el país y que no tiene otra posibilidad sino reflejarse incluso en ese servicio exterior. La precariedad, sin embargo, les permite tener a bajo costo un número mayor de personal y esa superioridad numérica les permite a su vez romper con más eficacia el contrachequeo del FBI en Manhattan, saturándolos por inundación. Sí, eso fue lo que se comentaba allí en los medios de la embajada, que ellos tenían la posibilidad de romper ese chequeo que obviamente, evidentemente, tiene que tener, todavía en estos momentos debe existir, de cierto control de las personas que entran y salen de la embajada. Eso sirve para muchísimas referencias.
una de sus opciones, quizás yo creo que en casos bastante notorios para ellos, era hacer ese tipo de despliegue simultáneo de todos los agentes posibles, con lo cual agotan de inmediato las posibilidades de los servicios de contraespionaje, ¿no? de perseguir. ¿Qué hacía? ¿Que salían 10, 15 a la vez? Puede ser eso. También no todos vivían en la embajada, aunque la mayor parte de esas personas vivían dentro de la embajada. Algunos, los más importantes, vivían fuera de la misión, con lo cual también añaden otra posibilidad de movimiento independiente. Debido a la falta de reciprocidad, las embajadas extranjeras en La Habana están vigiladas no desde fuera, sino por dentro, por los propios empleados del gobierno cubano que allí trabajan. El personal que trabaja en las embajadas es permitido, es reclutado, es contratado a través del propio sistema de Consejo de Estado. No es el Consejo de Estado como tal, es una empresa. Pero esa empresa está supeditada al Sí, Consejo pero de eso Estado. es una formalidad. Eso es una empresa que es controlada por la contrainteligencia en Cuba, ¿no? Y el Consejo de Estado no sabe ni dónde queda esa oficina. Son ellos los que autorizan que una persona trabaje o no en una embajada. Puede haber algún caso de una persona cercana a un funcionario, cercana a un embajador, que quizás como excepción se le brinda la posibilidad de que trabaje en una embajada, pero también a todos, incluidos a eso, se le exige un grado de información sobre lo que sucede en la embajada. Yo creo que todas las embajadas extranjeras en Cuba están absolutamente, no puede ser de otra manera, están absolutamente conscientes de que trabajan en esas circunstancias. Que ahí dentro de ese círculo no hay secreto. Todo lo que pase por las manos de un cubano llegará al conocimiento del gobierno cubano. Y son circunstancias muy difíciles para trabajarlo para los extranjeros, ¿no? Alcibíades tuvo una experiencia personal que ilustra cuán penetrada está, por ejemplo, la embajada española en La Habana. Sí, eso fue un caso muy curioso. Recién nombrado yo viceministro, tuve una entrevista de importancia con el embajador español del momento, porque había habido una ocupación, habían entrado cubanos a la misión de España y se estaba tratando de resolver ese problema de la forma más rápida posible. Y yo tuve una entrevista con este señor y luego a las pocas horas un oficial de la inteligencia vino y me mostró el cable, es decir, la información que ese embajador había enviado a Madrid de su reunión conmigo. Y hubo la infidencia de decirme que, bueno, que la secretaria del embajador se encargaba también de que el cable tuviera las dos vías simultáneas, es decir, para Madrid y para la inteligencia cubana. Es decir, todo lo que ese embajador transmitía, al menos por esa vía, para su gobierno, pues era del conocimiento inmediato del gobierno cubano. Habría que agregar a ello que como las naciones acreditadas en La Habana pagan en moneda fuerte, parcial o totalmente el salario de los empleados que Cuba les autoriza o coloca, terminan pagando el personal que los espía y conspira contra ellos. Es decir, que a Cuba ese espionaje le sale gratis. Y para el espionaje y la subversión en el exterior, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, en buena parte, o quizás en su totalidad, sale del altísimo costo de los pasaportes, del sistema de visado, etcétera. Es decir, por eso explica la reticencia, la resistencia durante muchos años del gobierno cubano por quitar esas cargas onerosas para los emigrados en sus documentos normales de ciudadanos viviendo en el extranjero. Es decir, los pasaportes cubanos han sido durante mucho tiempo los más caros del mundo. Se exigía además una renovación, se exigía un permiso para ir al país, etc. Todo eso es dinero que se recaudaba y que contribuía como fuente principal para el sostenimiento del servicio exterior. Independientemente de eso, la acción misma de la inteligencia, la actividad de la inteligencia es una prioridad del gobierno cubano y eso está por encima de cualquier otra circunstancia. Bueno, muy bien, el reportaje que acabamos de ver
En él hemos expuesto varios aspectos de la actividad de la Dirección de Inteligencia Castrista contra los Estados Unidos. En cuanto al tema de la fachada diplomática, hay que volver a subrayar el aspecto de la falta de reciprocidad. Incluso quienes bajo diferentes argumentos favorecen mantener relaciones diplomáticas con Cuba deberían exigir un mínimo de reciprocidad. No se debería seguir permitiendo que las embajadas occidentales en La Habana no puedan enviar a Cuba su propio personal diplomático en las cantidades que quieran o en proporción a lo que se le permite a Cuba en esos diferentes países en los que se le acredita. Y además que las embajadas en La Habana se vean obligadas a contratar personal cubano no libremente, sino a través de una agencia del gobierno dirigida y manipulada por la contrainteligencia. Se trata, sin dudas, de una desventaja comparativa que no responde a las mínimas normas de reciprocidad diplomática, recalcamos. En el siguiente reportaje veremos algo que yo creo que es inédito, el testimonio de un cubano egresado de dos de las más altas academias de la KGB. Y preguntas básicas, ¿qué se estudia en esas academias? ¿Qué se aprende en esos lugares? Ya lo verán.